Buenos días, buenas tardes, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast del 2026 de Web Latam. Gerardo, bienvenido. Hola Ale, mucho gusto. Qué gran placer estar aquí nuevamente en este nuevo año contigo y con las personas que nos van a estar acompañando. Claro que sí. Y Francesco, bienvenido. Hola Alejandra, hola Gerardo, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Francesco es Francesco Carela, es el apellido, es el especialista principal en migración laboral y empleo juvenil de la Organización Internacional del Trabajo. Francesco es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y licenciado en Derecho por la Universidad de Londres y cuenta con una maestría en Política y Administración Pública del Colegio de Europa de Brujas. Ay, qué bien haber estudiado en Brujas, qué maravilla, muy mágico. Francesco se desempeña, como les contaba, como especialista principal en migración laboral y empleo juvenil en la oficina de la OIT en América Latina, específicamente esta que queda en Perú, desde junio del 2020 y anteriormente trabajó otros temas de migración desde otros frentes de la OIT para América Central, en México, Cuba, Haití, República Dominicana, entre otros. Para nosotros es muy importante la trayectoria de Francisco, es muy interesante porque ha trabajado también en otras agencias del sistema de Naciones Unidas, como ACNUR, como la Organización Internacional para las Migraciones, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido como el PNUD. Entonces, tu trayectoria es interesante para nosotros esta vez, un invitado con un perfil diferente, porque generalmente tenemos perfiles más empresariales y eso. Este es un perfil de la banca multilateral, de los organismos multilaterales, entonces nos viene bastante bien. Francesco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista y le doy la palabra a Gerardo para que iniciemos. Muchísimas gracias Ale, Francesco, nuevamente bienvenido y la verdad es que puedo adelantar que va a ser una plática muy enriquecedora porque vamos a tocar temas o vamos a tener la posibilidad de que Francesco nos comparta temas del empleo a nivel Latinoamérica que pues para empezar el año creo que es un gran tema. Y Francesco, para iniciar con la plática, ¿podrías contarnos brevemente cuál es tu rol actual en la OIT y cuáles han sido las principales responsabilidades que has tenido en tema de migración laboral y empleo juvenil en América Latina y en el Caribe? Sí, claro que sí. Bueno, como decía Alejandra, trabajo en la oficina regional de la OIT para América Latina y el Caribe y formo parte del equipo de trabajo decente, lo llamamos, que es un equipo de especialistas técnicos en varias áreas temáticas. ¿Sí? Trabajamos todos bajo la orientación de la dirección regional de la OIT sobre varios temas del mundo del trabajo. En mi caso específico, estos temas son la migración laboral y el empleo juvenil. Trabajamos con y para los constituyentes de la OIT, que como saben son los gobiernos, las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores, y la idea es brindarles asistencia técnica, orientaciones para políticas públicas, fortalecimiento de capacidades, ¿no? Para darles algunos ejemplos concretos de trabajo que hemos venido realizando en los últimos meses o años, el apoyo que hemos brindado, que estamos brindando al Perú para establecer mecanismos de migración laboral desde el Perú hacia otros países, mecanismos que incluyan la contratación equitativa, desde luego, apoyo a CARICOM, la organización de los estados caribeños, para el establecimiento de una estrategia regional de migración laboral, apoyo al gobierno de Colombia para la integración socioeconómica de personas migrantes, a Ujú. República Dominicana para un sistema de formación profesional que sea inclusivo, inclusivo de las personas jóvenes, mujeres, personas Ujú. migrantes, o a los otros constituyentes como los interlocutores sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso bueno, en el caso de México, algunos países de Centroamérica, apoyo a empleadores de sectores específicos, como puede ser el sector agrícola, por ejemplo, para desarrollar códigos de conducta o listas de chequeo, checklists, para el cumplimiento de derechos laborales o de los principios y directrices para la contratación equitativa. Y también apoyo a organizaciones sindicales, por ejemplo, para el establecimiento de centros de recursos para trabajadores migrantes. Ok, un abanico complejo de muchas posibilidades. Francesco, desde la perspectiva de la OIT, ¿cuáles son los principales desafíos del mercado laboral en América Latina y el Caribe?
Bueno, podemos decir que hoy en día el mercado laboral en América Latina y el Caribe está viviendo una situación dual, ¿no? Porque por un lado sí vemos una recuperación del empleo desde el momento de la pandemia y cierta estabilidad macroeconómica también en varios países. Pero por otro lado, al mismo tiempo vemos que persisten desafíos estructurales muy profundos que siguen limitando la productividad, la inclusión y el crecimiento sostenible de nuestra región. El primero de estos desafíos, que es quizás el más importante, es la persistencia de la informalidad. Hoy en América Latina y el Caribe, un 47% de las personas ocupadas trabajan en condiciones informales. En algunos países de la región, ese porcentaje es mucho más alto. Y esto no solo es un problema social o de derechos laborales, sino que desde la óptica empresarial también vemos que la informalidad limita la productividad, distorsiona la competencia y reduce la capacidad de inversión en capital humano. A esto se suman también brechas estructurales bastante marcadas, especialmente para mujeres y para jóvenes. Vemos que las mujeres siguen teniendo menores tasas de participación y formalidad. Los jóvenes se enfrentan tasas de desempleo mucho más altas que los adultos. Y cuando sí logran insertarse, muchas veces lo hacen con empleos precarios de baja calidad y sin perspectivas de desarrollo. También con salarios estancados, con baja protección social, lo cual realmente es una pérdida de talento para las empresas y para las economías, además de ser una vulneración de derechos para ellos. Además, todos estamos viendo cómo los mercados laborales atraviesan unas transformaciones aceleradas, la digitalización, las nuevas formas de trabajo, la transición ecológica, transición demográfica. Sin embargo, los sistemas de formación y desarrollo de habilidades no están avanzando al mismo ritmo que estas transformaciones, ¿no? Finalmente, otro desafío cada vez más relevante, y no puedo dejar de mencionarlo desde mi perspectiva profesional, es la migración laboral y la movilidad humana. Vemos que la región vive una movilidad intrarregional, o sea, de un país a otro de la región, cada vez más dinámica, pero todavía no integramos plenamente la migración en las políticas de empleo. Y cuando no se reconocen las competencias de las personas migrantes o cuando no se generan canales formales para la inserción, se está perdiendo talento, se está perdiendo productividad y se están perdiendo finalmente oportunidades para el sector productivo, para las empresas. En este contexto, el mensaje de OIT es bastante claro, ¿no? Que estos desafíos están interconectados, no se resuelven con medidas aisladas, sino que se necesitan políticas integrales que combinen formalización, formación, protección social y una mejor articulación entre los diferentes actores sociales, incluyendo al sector privado. Justamente a mí me surge ahí una inquietud, Francesco, y es que, por ejemplo, la Francesco, oficina de la OIT, digo, sí, voy a hacer una pregunta que me sí, surgió sí, sí. para Francesco. Eh, la oficina de la OIT que justamente está en Perú, y Perú es uno de los países con los mayores índices de informalidad laboral en América Latina. ¿Sí? Las tasas de informalidad son muy altas, han pasado por una serie de cambios políticos bastante pues importantes. No sé cuántos ministros de trabajo han tenido en los últimos años, pero ha sido una cantidad que ha superado creo que los 10. Entonces, uno piensa es, ¿qué puede hacer eh, la OIT, el sector privado, conjuntamente para mejorar esto? Porque finalmente los hacedores de política pública son los gobiernos. Bueno, sí, efectivamente los hacedores de políticas públicas son los gobiernos, sin embargo sabemos que en temas complejos como son las políticas de empleo, como son las políticas de migración, también en particular de migración laboral, decimos que esas políticas hay que desarrollarlas con un enfoque de todo el gobierno o gubernamental. Eso quiere decir sentando alrededor de la mesa los diferentes actores del gobierno, como pueden ser los ministerios de trabajo, de migración o de interior, de relaciones exteriores, de desarrollo social, pero también
pan societal, es decir, los otros actores relevantes. Desde el punto de vista del OIT, por ejemplo, el diálogo social tripartito es fundamental y vemos que en países donde hay un cambio de gobierno, por ejemplo, puede que haya más estabilidad en el sector empleador o el sector trabajador, ¿no? Y consideramos que esas políticas tan complejas que requieren de enfoques o abordajes integrales, el diálogo social entre esos mínimo esos tres actores es esencial y eso es lo que permite avanzar y en algunos casos hasta de garantizar cierta continuidad, ¿no? A pesar de cambios de gobierno y nos permite tratar de avanzar en nuestro programa de trabajo. De acuerdo, de acuerdo. Francesco, yo tenía una duda sobre ahorita lo que mencionabas, uno de los principales desafíos, como mencionas, es el tema de la informalidad. Eh, Sin embargo, digo, pensando en el caso mexicano, llevamos años tratando de combatir la informalidad, y vemos que en lugar de reducirse, pues o se mantiene o incluso incrementa un poco. Desde la OIT, ¿ustedes consideran que este es un problema que se pueda solucionar en el corto plazo o es un tema que va a llevar más tiempo y que, como acabas de decir, implica no solamente a un jugador, sino a varios jugadores, ¿no? de cada economía del país? Bueno, efectivamente, o sea, la informalidad laboral, como lo dije, es uno de los principales desafíos estructurales en América Latina y el Caribe y no es un desafío a corto plazo, ¿no? Eh, Sigue afectando casi a la mitad de los empleos en la región, proporción mayor entre los jóvenes, donde supera el 50%, entre las personas trabajadoras migrantes, que pese a su alta participación laboral, porque vemos que los migrantes suelen tener más alta participación laboral que los nacionales, pero suelen concentrarse en empleos de baja productividad, alta rotación, limitada protección social y muchas veces alta informalidad, ¿no? Pero no se trata de un problema coyuntural. Eh, es un problema que refleja la heterogeneidad productiva de la región y la dificultad para generar empleo formal de calidad, ¿no? Al Mm, ritmo que demanda la economía. En el caso de jóvenes inmigrantes, además, estas brechas se pueden profundizar debido a trayectorias laborales inestables, déficits de competencias demandadas por el mercado y barreras institucionales para acceder plenamente a los derechos laborales, ¿no? Que es algo que en el caso de la migración vemos mucho. claro. Sí, También les justamente en podré la hablar, si migración. gustan, de un poco de la... Después podré hablarle también, si gusta, más, si gustan, de un poco de la estrategia que tiene la OIT, ¿no? Frente a la informalidad. Por favor, si nos puedes compartir eso, porque mi siguiente pregunta era en tema de la migración Ujú. en México y no sé si pase en todos los países, que supongo que sí. Las personas que vienen migrantes se enfrentan no solamente al problema de que hay trabajos precarios, sino un tema que supongo yo es mucho más pues gubernamental, el conflicto para obtener los papeles que le permitan entrar al mercado formal laboral, ¿no? No sé si en otros países sea similar o es un caso específico aquí en México que encontramos con muchas trabas para poder contratar a una persona migrante. Sí, claro que sí. Yo creo que, o sea, está claro que en la región estamos viendo un aumento sostenido de la movilidad humana, incluyendo intrarregional, ¿no? Antes eran personas de América Latina, mucho que iban hacia Estados Unidos, Europa, Canadá. Ahora sigue habiendo eso, pero al mismo tiempo hay movilidad entre países de la región y vemos que independientemente de las razones por las cuales las personas se mueven, pueden ser por falta de oportunidades económicas, búsqueda de empleo, inseguridad, hay muchas. Pero independientemente de la razón, esta movilidad tiene impactos claros y diferenciados en los mercados de trabajo. Vemos que en tan solo 15 años, de 2010 a 2025, la migración en la región se duplicó prácticamente.
pasando de unos 8 millones de personas a unos más de 16 millones de personas. Si bien vemos que en muchos países la migración está ampliando la oferta laboral, ayudando a cubrir vacantes en sectores claves, vemos que en países desde Costa Rica, República Dominicana, Chile y muchos más, los migrantes están ocupando puestos en servicios, agricultura, construcción, comercio, cuidados, que son sectores donde los empleadores muchas veces enfrentan dificultades para encontrar una mano de obra suficiente. Y desde la óptica del sector privado esto es clave porque la migración está ayudando a sostener la actividad económica y la continuidad productiva. Pero, como bien decías Gerardo, este impacto positivo no es automático. Un elemento central que identificamos desde la OIT es que muchas personas migrantes se insertan en condiciones de informalidad y muchas veces no por falta de habilidades, sino por barreras institucionales, ¿no? La primera, efectivamente, es la dificultad para regularizar su estatus. Estatus migratorio. Otro es, perdón. Que la primera dificultad es cómo regularizar su estatus migratorio, que además son diferentes en cada país. Entonces, por ejemplo, en Colombia es el permiso especial de permanencia, en otros países tiene otra connotación, las tramitologías son diferentes en cada país. Entonces, esa es una barrera que claramente ya los incorpora en la informalidad porque no les permite acceder a un permiso especial. Sí, así es. Digamos que ahí la barrera es por lo menos doble. Por un lado, es una falta de canales para migrar de manera regular, ¿sí? Para acceder a oportunidades de empleo en otro país, todavía estando en su país de origen, ¿sí? También. Porque si las personas tuvieran canales regulares de migración, no se atreverían o no se lanzarían en las manos a veces de coyotes o de intermediadores, Ujú. digamos, irregulares, informales, y aprovecharían esos canales para la migración regular. En el caso de personas que ya se encuentran en el país de destino, y bien mencionabas, Alejandra, el caso, por ejemplo, de muchos migrantes venezolanos en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Brasil, o centroamericanos, hasta haitianos, ¿no? En el caso de México, Gerardo, eh, en muchos casos poco acceso a un estatus migratorio regular que les permita luego tener acceso al mercado de Mm, trabajo formal, al formal. empleo Formal. formal. Sí. Otra barrera institucional también es el no reconocimiento de competencias o de títulos, ¿no? Porque vemos en la región que hay pues enseñantes, médicos, arquitectos, ingenieros que están empleados muy por debajo de su nivel de cualificación profesional o de competencia laboral. Otra barrera es la falta de información sobre los derechos de las personas migrantes, en particular los derechos laborales de las personas migrantes y sobre las necesidades reales del mundo del trabajo, ¿no? Por eso en OIT Ujú. decimos que es tan importante una buena gobernanza de la migración laboral que esté estrechamente vinculada con las políticas de empleo y con el sector privado, ¿no? Y consideramos que sería una ventaja para todos, para los gobiernos, para los trabajadores migrantes y nacionales, para el sector privado, las empresas, ¿sí? Y realmente vemos que donde los países que van hacia una mejor gobernanza de la migración laboral, nos damos cuenta que el impacto de la migración en el mercado de trabajo depende mucho más de la calidad de las políticas públicas y de las prácticas empresariales y sindicales que del número de migrantes. Los migrantes. Mm. Realmente, hablando de mejor gestión de la migración laboral, la OIT en el año 2023 estuvo construyendo con sus constituyentes tripartitos, perdón, de América Latina y el Caribe, una estrategia regional de migración laboral y movilidad humana a 2030, que fue validada por los gobiernos, empleadores y trabajadores de manera tripartita y sobre la cual ahora estamos trabajando, ¿no? Incluye todas estas aristas. Creo que es un documento bastante interesante por si quieren leer más al respecto.
Claro que sí. Claro. Oye, Francesco, Francesco, y dale, dale, Gerardo, dale. Creo que tenemos muchas preguntas, dale. rápido, nada más. Eh, ¿Sabes tú si este tema de la migración y de la falta de oportunidades en empleos formales se da más aquí en Latinoamérica o en algunos otros lugares del globo, del mundo, está pasando esto mismo en alguna otra región? Sí, está pasando en muchas regiones del mundo. La informalidad es muy presente, por ejemplo, en el continente africano. El empleo juvenil es ahora mismo un desafío muy grande para muchos países del mundo, no solo de renta media o de renta baja, sino también en varios países europeos. Vemos que países, por ejemplo, del sur de Europa tienen tasas de desempleo juvenil extremadamente altas, ¿no? Así que hoy nos Altas. estamos enfocando en América Latina y el Caribe, sin embargo, son desafíos que también viven otras partes del mundo. Francesco, y justamente, pues como hemos hablado de todos los retos regionales que hay, los temas de informalidad, ¿cuáles considera la OIT que son como las estrategias más efectivas para avanzar hacia esa formalización, especialmente con trabajadores migrantes y con jóvenes, que son los que van a incorporarse en el mercado laboral? ¿Cuáles creen ustedes que son esas claves Sí. para poder lograr esa transición? Sí, un poco como veníamos conversando antes con Gerardo, la premisa de OIT es muy clara y es que la informalidad no se reduce con una sola política. Es necesario un enfoque integral o un abordaje integral, coherente con el trabajo decente y adaptado a la diversidad productiva y territorial de América Latina y el Caribe. Y el marco estratégico que hemos desarrollado, otra vez junto con nuestros constituyentes tripartitos, frente a ese desafío, se llama FORLAC 2.0, o sea, la estrategia de formalización para América Latina y el Caribe, 2.0 porque es como una segunda fase más avanzada, que se articula alrededor de cuatro grandes áreas de políticas, que son primero el desarrollo productivo, porque sin aumento de la Ujú. productividad no hay formalización sostenible. Segundo, las políticas de empleo y de desarrollo de competencias, fundamentales para facilitar esas transiciones hacia empleo formales, en particular para los jóvenes, de los que hemos venido hablando. Tercero, la protección social, para ampliar la cobertura, para reducir los incentivos que tienen algunas empresas, ¿no? Sobre todo pequeñas, medianas, a permanecer en la informalidad a veces. Y cuarto, súper importante, los derechos laborales con cumplimiento y con incentivos. Estas cuatro grandes áreas de políticas implican en la práctica unas políticas bien concretas, ¿no? Para los jóvenes, por ejemplo, articular la educación y la formación técnica con las demandas reales de las empresas, certificar sus competencias, facilitar unas primeras experiencias laborales formales, ¿sí? Que vemos que es clave para romper el ciclo de la informalidad temprana, porque en los jóvenes vemos lo que llamamos el efecto cicatriz, que si el primer empleo al que tiene acceso un joven es un empleo informal, se hace muchísimo más difícil que luego esta persona pueda transitar hacia la formalidad, De la ¿no? Así que el formalidad. primer empleo clave, formal clave. En el caso de las personas migrantes, el desafío es algo distinto, pero está igual de claro. O sea, la informalidad no suele responder a falta de capacidades de los trabajadores, migrantes en este caso, sino como dije antes, a barreras institucionales, dificultades para regularizar el estatus, falta de canales regulares para migrar, barreras para reconocer títulos, barreras para acceder a la protección social, ¿no? Y mientras persistan estas barreras, se está perdiendo talento, productividad, eficiencia desde la perspectiva de las empresas,
Y por eso la inserción laboral a través del empleo formal debería ser un objetivo específico dentro de las políticas migratorias, ¿no? Y junto a ello deben sumarse incentivos, la simplificación administrativa. Mencioné antes el caso de las micro, pequeñas empresas, donde el costo de formalizar en muchos países sigue muy alto. Entonces aquí la OIT cree que la tecnología puede jugar un rol clave para digitalizar registros, pagos, facilitar el acceso a la seguridad social, y eso puede reducir los costos y aumentar la transparencia, ¿no? En todo esto realmente sí, Forlac 2.0 es nuestra estrategia clave, con el mensaje central de que los avances limitados en formalización que hemos tenido hasta ahora en la región dependen de fallas institucionales persistentes, ¿no? La débil coordinación entre políticas productivas, laborales, de protección social y migratorias, junto con la baja regularización de la migración laboral, refuerzan la informalidad. Y es en ese contexto avanzar hacia mercados de trabajo más formales, más productivos, requiere enfoques integrados, donde la formalización, la gobernanza migratoria, el trabajo decente vayan un poco de la mano, ¿no? Y en todo esto el diálogo social entre sector privado, gobiernos, sindicatos es fundamental. Fíjate qué importante lo que comentas en el empleo juvenil, ¿no? Que es sumamente relevante que su primer empleo sea formal para que evitemos como esa intención de seguirse por el lado informal. Y ante eso supongo que programas como la educación dual que se da en algunas empresas, en algunos países, tiene parte de esa función, ¿no? De mientras estás estudiando vas haciendo prácticas en una empresa para que vayas adquiriendo nuevas habilidades, habilidades que requiere el mercado laboral y de cierta forma pues también te acercas a un empleo formal, ¿no? Desde esta perspectiva que nos comentas, Francesco, ¿qué rol consideras que pueden tomar las agencias de empleo privado para justamente impulsar la formalización laboral y la integración de las personas migrantes al mercado laboral en cada uno de los países de la región? Sí, efectivamente, Gerardo. Creo que las agencias privadas de empleo tienen un rol crítico en, bueno, en cómo funcionan los mercados laborales, no solo como intermediarios, sino también porque son vectores de buenas prácticas, ¿no? De formalización y de inclusión laboral efectiva. Cuando se trata de contratación o reclutamiento desde la perspectiva de la OIT, pilar fundamental es la contratación equitativa, ¿no? También se habla del tema en el Pacto Mundial sobre la Migración de las Naciones Unidas, se habla de contratación equitativa y ética, ¿sí? Y desde nuestro punto de vista lo que quiere decir es que las prácticas de reclutamiento, de contratación transparentes, sin cobro de comisiones a las personas trabajadoras, respetuosas de los derechos laborales y humanos, eh, son la base de unos mercados laborales saludables, especialmente cuando hablamos de poblaciones como los jóvenes y las personas migrantes, ¿no? Y, bueno, y si pensamos en algo más concreto, los aportes de las agencias privadas, o sea, realmente hay al menos dos o tres dimensiones, ¿no? La primera tiene que ver con el ordenar y profesionalizar, mejor dicho, el acceso al empleo formal. Las agencias trabajan en el punto donde operan, en el punto donde se encuentran la oferta y la demanda de trabajo. Y ellas pueden facilitar unos procesos de contratación equitativos, transparentes y al mismo tiempo mejorar el match, el empate entre las habilidades y las vacantes. Esto es especialmente importante para buscadores de empleo como las personas migrantes, cuyas competencias, como lo dije antes, muchas veces no son reconocidas, para Ujú. jóvenes que buscan su primera experiencia laboral, y ya vimos por qué es tan importante que ésta sea formal, ¿sí? Y cuando estas capacidades se identifican y se valorizan, mejora la calidad del empleo para estas personas y mejora la productividad de las empresas también, ¿no? La segunda dimensión
creo que tiene que ver más con el rol preventivo frente a prácticas abusivas en la intermediación laboral, ¿no? Aquí vemos que las agencias como las agencias miembros de WEC, la que trabajan bajo estándares claros de contratación equitativa, pueden actuar un poco como filtro de calidad, digamos, del mercado laboral y reducir los riesgos de explotación, de Por ejemplo. informalidad, de competencia desleal en el mercado laboral. Y esto genera confianza tanto en las personas trabajadoras como en los empleadores también. Y contribuye por lo general a elevar los estándares y la aplicación de las normas en el mercado de trabajo. Y bueno, luego también siempre está, saben, vuelvo al punto del diálogo social, está la importancia de la capacidad de las agencias privadas de empleo de articular con políticas públicas, ¿no? Las agencias privadas generan información valiosa sobre vacantes, sobre perfiles demandados, sobre brechas de competencias, y cuando esta información se articula con los servicios públicos de empleo, con los programas de formación, se están fortaleciendo las políticas de inserción laboral formal, en particular para jóvenes, para migrantes, para mujeres. También se pueden fortalecer las políticas de migración laboral, etcétera, ¿no? Es precisamente reconociendo ese rol fundamental de las agencias privadas de empleo que la OIT considera como referencia clave el convenio 181 que tenemos, que es específico sobre agencias privadas de empleo, y la recomendación 188 que la acompaña, ¿no? Y que nos dicen, que hacen que consideremos en la OIT las agencias privadas como un aliado fundamental en la contratación equitativa, en la transparencia, en el respeto de los derechos, que nos permite fortalecer la formalización también y mejorar las trayectorias laborales que sean más estables, más sostenibles para los jóvenes, los migrantes y otros grupos poblacionales. Claro, a mí me surge ahí sobre todo un Perfecto. punto Que muy hablando importante del 181, del 181. Tú también estamos sincronizados, Gerardo. Tenemos muchas preguntas. A mí me surge ahí un punto muy adelante. importante y es que justamente en América Latina solo tienen ratificado el 181 Panamá y Uruguay. ¿Mm? Creo que es también como un llamado importante, ¿sabes?, a los gobiernos de la región. Y es que este instrumento que nos da una línea muy clara, tiene que entrar a ser parte de los bloques de constitucionalidad en los países de la región, sobre todo en una región donde el desafío es la informalidad laboral, porque justamente el convenio lo que hace es una ruta o dar unos instrumentos para entender que las agencias privadas de empleo tienen un rol muy importante hacia la formalización y es como un vehículo. Entonces, Francesco, ¿tú cómo ves realmente? Y creo que este es un mensaje que puedes dar tú y es hacer un llamado justamente para que se haga la ratificación de ese convenio. Bueno, es un convenio desde la OIT y desde luego que los que trabajamos en la oficina nos encantaría ver que esté ratificado, ¿no? Pero eso debería ser, no porque lo diga la oficina de la OIT, sino como fruto de un diálogo social, nacional, sin duda alguna, tal vez puede ser regional también, y a nivel de los gobiernos, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo, pero también ahí tiene un rol fundamental los socios sociales, los interlocutores sociales, ¿no? Como los empleadores, sector privado, y ahí incluye en este caso también a las agencias privadas de contratación o de empleo, eh, el sector sindical, el sector de trabajadores, que normalmente juegan un papel muy importante en propiciar o abogar por la ratificación de ese tipo de convenio. Dicho eso, el hecho de que un convenio no esté ratificado no quiere decir que los estándares no se puedan implementar. Claro, En el caso de la contratación equitativa está clarísimo que los constituyentes de la OIT quisieron ir más allá de las normas internacionales del trabajo, ¿no? Está el convenio 181, está la recomendación 188, ¿no? Que si los países interesados, los constituyentes interesados pueden usar como guía e implementarla, que esté o no ratificado el convenio, pero se quiso ir más allá de las normas y se elaboraron ya en 2014
2014 los principios y directrices para la contratación equitativa. Eso no hace falta ratificarlos y los principios son genéricos para todos los actores. Las directrices son bien específicas para gobiernos, para empleadores, para agencias privadas o reclutadores, de hecho. Y, y esos están listos, los están aplicando muchos países en la región, independientemente de que hayan ratificado el 181 o no. Así que los instrumentos, las herramientas Están ahí. no faltan. Ujú. Están ahí es que usarlas. Exacto, correcto. Y con mucho gusto desde la OIT estamos disponibles para apoyar, ¿no? En su difusión, implementación, adaptación, etcétera. Listo. Perfecto. Gerardo, es que creo que hay un tema de que se demora un poco en llegar como la señal. Sí, muchas gracias. Es Mm, que tuve algún problemita aquí de... Exactamente. Pero, Francesco, ¿de qué manera la OIT puede trabajar conjuntamente con redes como WEC Latam para avanzar en estándares de trabajo decente, buenas prácticas y políticas laborales inclusivas en la región? Bueno, Gerardo, yo veo mucho potencial, ¿no? Para esta colaboración entre la OIT y redes como WEC, LATAM, un potencial que puede hasta transformar los mercados laborales de la región a través de la promoción de estándares de trabajo decente, la práctica de la contratación equitativa. Como acabo de decir, un poco siguiendo en ese razonamiento, un punto de encuentro inmediato podría ser la co-creación de marcos sectoriales y herramientas operativas basados en las normas internacionales o en las guías globales, ¿no? Les mencioné que la OIT aporta principios, guías, normas, como los que sustentan la iniciativa para la contratación equitativa. WEC Latam podría ayudar tal vez a traducir esos estándares en modelos de práctica empresarial y formatos de intermediación laboral que funcionen en contextos específicos, ¿no? De algún país de la región o en el caso de la migración laboral, tal vez de un corredor bilateral, migratorio. Eso me parece una iniciativa concreta. Otra puede tener que ver con la generación conjunta de conocimiento y hasta de capacidades, ¿no? Desarrollando, por ejemplo, guías o manuales para adaptar los principios globales que existen sobre contratación equitativa a realidades locales o a sectores específicos, o diseñar programas de formación para intermediarios del mercado laboral o para empleadores. Se pueden también producir unas evaluaciones de impacto que nos permitan medir cómo las prácticas de contratación equitativa y de formación mejoran la empleabilidad, la productividad, la retención laboral. Que estas suelen ser herramientas muy eficaces en el momento en que el sector privado, las agencias privadas de contratación quieren tener argumentos para abogar frente al gobierno por la ratificación de un convenio, por ejemplo, ¿sí? O por algunas políticas públicas. Um, bueno, fundamental también, y lo mencionamos de alguna forma antes, incluir el diálogo social multiactor, ¿sí? En esta colaboración estratégica. Como ya les mencioné, los empleadores, los sindicatos, las agencias, los gobiernos deberían construir soluciones para estos desafíos que mencionamos, como son la formalización del empleo, el desempleo juvenil, la inclusión de los migrantes, la reducción de las brechas de género. Y esto hace que, por un lado, se fortalecen las políticas públicas y, por otro lado, se aumenta la aceptación, la sostenibilidad de las buenas prácticas, ¿no? Y luego, ojalá esas buenas prácticas se puedan difundir, ¿sí? Entonces, la idea realmente es que veo el potencial para que OIT y WEC Latam puedan ser socios para un cambio real, al combinar su experticia técnica que ambas tienen, pero diferentes niveles de intervención, de presencia sectoral, ¿no? Y fuerte compromiso que tenemos ambos con la equidad en la contratación y compromiso con el trabajo decente para todas y todos, ¿no? Ujú.
Claro que sí. totalmente.